Bien, señores, después de escuchar las palabras del señor Castro, tenemos el placer de conversar con Leopoldo Pérez Sánchez. ¿Quién es Leopoldo Pérez Sánchez? Es un dirigente político de muchos años, fue de los fundadores del Partido Reformista. Yo creo que estos minutos que tenemos nos pueden servir para reflexionar sobre cómo ve Leopoldo Pérez Sánchez, naturalmente desde su visión. Él es un hombre de más de 50 años de edad y quizás más de 60 de edad, y él ha visto nacer, crecer y decrecer su Partido Reformista Social Cristiano. Leopoldo, ¿existe alguna esperanza de que el Partido Reformista aumente el porcentaje de simpatía que tiene dentro del pueblo después de desaparecido un líder hace 14 años, ¿verdad? Murió en el 2, sí. Murió en el 2. Cuéntanos si es posible que el reformismo vuelva a retomar algo, ya que tiene algunas provincias en que mantiene un liderato propio, como es el caso de Higüey, San Pedro, Cotuí, Santiago, Montecristi. ¿Realmente hay posibilidades o ya ese es algo que lo mejor es sepultarlo para que no tenga mal olor? Doctor Jacín, gracias por la invitación. Yo no creo que eso es realmente útil. Yo quisiera hablar de otro tema, pero de todas maneras... No, pero yo necesito su voy a experiencia. decirle que yo hace 12 años que no paso por ahí, por ese partido. Ese partido yo le di nombre, Partido Reformista, y lo fundé con Balaguer, un 13 de julio del 63, hace más de 50 ¿Usted con Lora? No. Lora fue a formar un partido allá y Balaguer le dijo que no, que él era un hombre muy viejo y era un hombre muy comprometido con el pasado para formar partido. Le dijo que no. ¿Balaguer le dijo? Correcto. La semana próxima fue Nicolás Silva y su esposa, que eran los presidentes, los dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano. Que acaban de llegar. Auténtico. No, y entonces ellos me llamaron el día en que llegaron allá, que Balaguer le dijo lo mismo. Si ustedes vienen a formar un partido, lo siento mucho. Le dije al licenciado Lora y a sus acompañantes, a Estrada Medina, a Rafaelito Vidal Martínez, etcétera. Le dije que yo soy un hombre demasiado viejo y comprometido con el pasado para meterme en partidos políticos. No me interesa. Y entonces a mí me llamaron para que yo fuera y a los 2 días fundamos el partido. Y le llamamos Partido Reformista. Bien. Usted dijo, yo no vine a hablar de eso. Yo quiero ahora dejarlo para que no diga de qué usted vino a hablar. ¿Cómo no? Muchas gracias. En los 2 últimos años de vida del presidente Balaguer, yo hice una relación con él que no había tenido antes, después de haberlo conocido 40 años. Y nos mirábamos cada semana, cada 15 días, 1 y 2 horas. Y hablábamos sobre muchísimos temas. Y dentro de esos temas salió la visita que él hizo, la presencia política que hizo en 1937 con motivo del problema que tuvo Haití con la República Dominicana, que fue la ejecución que Rafael de Trujillo hizo ante una cantidad enorme de haitianos que estaban depredando la frontera y no dejaban vivir a los dominicanos. Y Trujillo, en una visita que hiciera, recogió el sentir de toda esa gente de Dajabón para arriba hasta llegar a Bánica, diciéndole: jefe, aquí no se puede vivir. Jefe, aquí no hay una gallina, ni un pollo, ni un animal. Todos se los roban los haitianos de noche, vienen y se los roban. No nos dejan vivir. Y Trujillo salió profundamente molesto sobre el tema y le dijo: esto hay que ponerle solución. Ya le hemos hablado muchas veces de que deben dejar de tener ese comportamiento y además que deben retirarse de su ocupación ilegal hasta Santiago y hasta San Juan de la Maguana. No hicieron caso. Los cubanos habían sacado, después de la caída de
del dictador del 2000, del 1933 de Cuba, habían sacado a los haitianos en cantidades, cosa que finalmente Fidel hizo cuando llegó, cuando mandó a los cubanos a cortar la caña y aprovechó para sacar a los haitianos que estaban allá porque no lo querían, porque ellos podían cortar su caña. Esa es una labor que lo que necesita es rusticidad y necesidad. Ya Machado lo había sacado. Ya Machado lo había sacado y Fidel sacó 70 o 80 mil. Justamente parte de eso que sacó Machado y mandó para Haití fueron de los que entraban para acá, porque eran los más listos de los que entraban y Trujillo los encontró. Y finalmente se vio. Tengo un estudio que hablan los jesuitas que estaban en la frontera, desde Dajabón hasta Juana Méndez, y uno, el principal, dice que él contó 1.003 muertos de la referencia que tuvo, porque había muchísima gente que había llegado herida, que le habían cortado una oreja, que le habían cortado estaba herido en una mano o en un pie. Del corte. Correcto, que lo pusieron como muerto y los llevaron a 15.000. Nadie ha encontrado en ningún lugar por esa zona, ningún cementerio. Y entonces esa gente que se hizo se esfumaron. Pero yo lo que quería hablar era lo del siguiente. Me decía el presidente Balaguer, ante el conflicto, el jefe me mandó para la frontera para que yo investigara realmente cómo estaba la situación. Y el presidente Balaguer, entonces viceministro, subsecretario, no habían estos privones de ahora que se llaman ministro y viceministro, eran subsecretarios de Relaciones Exteriores, se fue a Bánica. Se montaba en un burro por la mañana temprano, a las 6, 7, y salía con un hombre que lo acompañaba por toda la frontera para ver cuál era la realidad que se vivía. Volvía a las 5 de la tarde, ya le habían guardado, Balaguer tenía un problema con pulmonar y necesitaba agua tibia, no podía bañarse con agua fría y le tenían la palangana guardada para que se bañara ahí en Bánica. Entonces el presidente me decía, Trujillo, con el informe que yo le hizo, decidió crear unas provincias artificiales para parar a los haitianos, porque mientras fuéramos lo mismo, la raya era una cuestión artificial. Y entonces le dio fuerza a esas provincias, desde Pedernales, pasando por Independencia, saltando a Bauruco, Elías Piña y Dajabón, para hacerle construcciones del Partido Dominicano, construcciones de fortaleza, servicios públicos, y eso escuelas. Se llamó la dominicanización de la frontera. Ese es el plan de dominicanización. Y le hizo una cantidad de escuelas y hizo que la Iglesia Católica fundara una cantidad de ermitas y una cantidad de iglesias para parar el vudú, esa cosa terrible que penetró en los dominicanos, que comenzaron a creer en brujería y todas esas estupideces. Desde que Trujillo hizo esa labor en la frontera, jamás, y que Balaguer trabajó en eso, y en su gobierno refundó todo eso por ahí, y le hizo barrios populares, y le proveyó servicios. Después que el PLD, que es un partido de gente de la capital, llegó al poder, no le ha interesado la provincia nunca, y mucho menos la frontera. Entonces esa gente ha estado totalmente abandonada, desvalida, y entienden que no hay ningún aprecio por la dominicanidad porque este país no le aporta nada, ningún beneficio. Entonces, esto hace falta que el gobierno nacional, que por primera vez, después de un presidente que tuvimos del sur, se dedique a hacer algo significativo por el sur. He visto con entusiasmo, con simpatía, como el presidente Medina ha dicho en varias ocasiones, que él va a desarrollar el turismo del sur, que es evidentemente la locomotora. Bien, yo quiero hacer una pausa con Leopoldo Pérez Sánchez y regresar con la tónica de que si realmente en su íntima convicción él ve una posibilidad de que, independientemente del fallo de la OEA, nosotros podamos salir en lo posible lo menos traumatizado de esta crisis. Vamos a una pausa y volvemos con el señor Leopoldo Pérez Sánchez.
Señores, estamos conversando con Leopoldo Pérez Sánchez y él nos explicó algo interesantísimo, y es cómo en la era de Trujillo se pudo elaborar un plan de dominicanización de la frontera en el que había una mezcla de lo político, lo social, lo religioso y la fuerza, es decir, se usó en la menor medida posible, pero hubo un corte. Nos contaba una situación que nosotros desconocíamos, y es que se trató de dominicanizar con la creación de lugares religiosos católicos para contrarrestar el vuduismo. También no nos mencionó aquellos famosos premios que daba Trujillo de las damas fronterizas, aquellas mujeres que le producían hijos al país, hijos dominicanos en la frontera. Adelante. ¿Cómo no? Esto, siguiendo lo que me decía el presidente Balaguer, dice, mira, si nosotros no le damos calor a esto, vamos a tener una situación irreversible con el tiempo. Porque esta Pero gente... ¿por qué él era pesimista? Porque en una oportunidad, de las pocas que tuve con Balaguer, me dijo, a la larga no va a haber solución. ¿Qué me quería decir con eso? Él después políticamente escribió una obra que se llamó La Isla al Revés. Y él políticamente dice que quizá habrá necesidad de hacer una confederación después, pero eso es una expresión de político. Él nunca aceptó que esta nación, que tenía hispanidad en todo su cuerpo social, estuviera asociada con un grupo que era un grupo africano, que no tenía ninguna posibilidad de asociarse con nosotros, porque desde el punto de vista humanístico somos dos cosas totalmente distintas. Pero bien, yo lo que creo que es realmente útil es que este presidente del sur dice que él quisiera desarrollar el sur desde el punto de vista turístico, y evidentemente se puede hacer. Lo que pasa es que el turismo no lo puede hacer el gobierno porque no cuenta con recursos económicos. Pero no pretende hacerlo él. No, pero ¿y cómo lo va a hacer si la gente no está asociada a la idea de ir para allá? Porque allá no hay una infraestructura como existe en el este para hacer inversiones. ¿Cuál es la parte que le corresponde al gobierno, Leopoldo? La solución que yo veo es la siguiente. Asua es el centro del sur y Asua tiene la mejor playa del sur. ¿La mejor? Playa del sur que la playa de Caobita, porque la playa del sur tienen el problema de que están todas pegadas a la costa y a la montaña. En cuanto tú te lanzas, no tiene ni 20... No hay caracoles. No, que no tiene 20 o 25 metros que no sea ya taparte, porque no tiene playa. Hay que hacerla. Solamente Paraíso tiene un poco de playa como para bañarse. El resto, en cuanto tú te lanzas, la posibilidad de que te ahogues son muy superiores. Y entonces la familia no puede ir a eso, ni el turismo del exterior va a ir a eso, porque no hay un ambiente de playa. Bien. Entonces yo lo que planteo es lo siguiente. Nosotros necesitamos un turismo diferente al del este. El sur es muy positivo para eso, porque hay montaña, hay posibilidad de hacer turismo de salud, no llueve nunca, hay posibilidad de hacer turismo de aventura, ecológico, porque tiene montañas que tienen clima suave, clima frío, etc. Si nosotros agarráramos a Asua como punto fundamental del turismo del sur, que debe serlo, y nosotros hiciéramos una infraestructura ahí en el puerto de Puerto Viejo, que hay una bahía preciosa donde está ¿Debe aumentarse el tamaño de ese puerto? ¿O con lo existente está bien? Pudiera ser, pero eso lo dirá el progreso que se tenga. Entonces, yo he vivido 10 años en Sudamérica. Y hasta Martín García. Bueno, porque Martín García es el punto saliente de la Loma del Bauruco. Esa Loma del Bauruco es el espacio, el escenario donde el cacique Enriquillo hizo el primer grito de la libertad americana. Sí, pero eso fue en Bauruco, no fue en Martín García. No, pero ahí pegado, porque ahí es que comienza. Pero ahí comienza la bahía. No, las huestes de Enriquillo, los colaboradores en la lucha, tienen como base a Barrera. Ahí incluso hay unas cuevas con petroglíficos y eso, de pinturas y cuestiones. ¿Por qué se llama Barrera a los negros?
Bueno, los negros es porque hubo unos negros que se asentaron ahí. Ay. Y barrera porque es como un tipo de barrera. Tú sabes que eso en la parte de atrás tiene el aeropuerto María Montaz. Ya. Entonces yo lo que planteo es lo siguiente. Yo he visto en Venezuela unas embarcaciones de maderas blancas, bonitas, cómodas, que podrían perfectamente bien hacer el turismo de costa. Nosotros tenemos un turismo de costa fácil por el litoral. Que Usted dice las dos bahías, la de Ocoa y la de Neiva. No, nada de eso. Comenzaría en el puerto de Asua, que está la infraestructura, que es lo que cuesta mucho. Enseguida tú sales por ahí, porque hay un rompeola natural, y sale al mar abierto, pero costeando de tal manera que no tenga peligro. Y entonces esa embarcación tiene una posibilidad de 100 o 150 personas, bien cómodamente. Entonces esa gente se va a Barahona y se baja en el puerto, y en Barahona hay restaurantes, está la casa de María Montaz, y hay una cantidad de cosas atractivas, y ellos hacen turismo ahí con la gente. Y después de ahí, esa embarcación, otra embarcación se va a la playa de Ciénaga, que es una playa bonita, antes de llegar a la playa de los Patos de San Rafael. Entonces de ahí ellos hacen turismo ahí, una ciudad bonita, entre montañas. Por ahí está Cachote, que es una pequeña Paraíso. hostería que está en las estribaciones de Ciénaga, que tiene frío y que llega por ahí a Polo Barahona. Ahí está la gente esta que siembra macadamia y esas cosas de los morenos. Entonces desde ahí tú saltas a Paraíso. En Paraíso está la piedra esa, Larimar, que es la única del mundo, donde tú puedes perfectamente bien, en vez de estar vendiéndola por libra, hacer que esa gente orfebre para que ellos hagan esas cosas para los turistas. Pero esa playa de Paraíso es paradisíaca. Ahí están los patos, entonces ahí se hace un gran restaurante, se amplía eso y los turistas vienen y hacen ahí. Pero nosotros, cuando yo llegué a la playa al mar por ahí por Enriquillo, yo pensé que estaba en el mar Adriático, por allá por y esto debe salir de Asua. Por Grecia, sí, cómo no, porque tú vas en las embarcaciones y ahí coges y te bajas en una playa que tú haces ahí ¿Y usted cree más en eso que en Corbanitos? No, porque hay espacio para las dos. Lo único que Corbanito tiene un turismo diferente. Corbanito es un turismo de gente que le gusta lo urbano. Aquello es un turismo que le gusta lo provinciano. Pero usted está planteando entonces un polo desde Baní hasta Pedernales. Perfectamente. Y que Asua sea el epicentro. Perfecto. Entonces, esa gente baja ahí en Enriquillo y va a Enriquillo y visita todo ese asunto que es bonito, el pueblo y todo. Pero después viene la laguna de Oviedo. Aquello es una preciosidad extraordinaria. Kilómetros de playa, aquello es una preciosidad. Y después de ahí, cerca de Oviedo, usted tiene Pedernales y tiene la isla Beata. Entonces aquello es una cosa extraordinaria. Y entonces en esa costa, todo ese turismo haría una cosa maravillosa porque llevaría dinero a toda la gente. ¿Cómo se hace eso? El presidente creó una comisión. Pero hay carreteras ya. Sí, pero la mejor carretera es la del mar, porque en la carretera, la pobreza que hay en la carretera es lo que invita a la gente a no volver por ahí. Ahí no hay donde pararse a comerse nada porque no hay producción de nada. Entonces, si el turismo se hace de esa manera, ¿cómo se puede financiar eso? El presidente ha creado una comisión en el Banco de Reserva para financiar eso. Entonces, hay el turismo de los ayuntamientos. Entonces a cada ayuntamiento se le hacen los préstamos para hacer eso. Ahora, ¿qué hace falta ahí? Asociar eso con la cultura y con la historia, que es lo que maneja el turismo del mundo, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, de Alemania y de Grecia y de todas partes. Entonces nosotros tenemos en el sur, eso está cargado de historia. Ahí nació la República. Ahí yo tengo, dentro del proyecto ese, hay lo que llamaríamos el corredor de la independencia. Bien. Que sería desarrollar en cada punto donde nosotros hicimos batalla que le ganamos a los haitianos con palos y piedras contra el ejército francés armado. Es un turismo histórico. Correcto. Ese turismo tendría unos fuertes museos en cada uno de esos lugares, cuidado por el ejército y esas cosas, donde la gente fuera a conocer en una por lo que es el Frente Nacionalista Democrático. El Frente Nacionalista Democrático es
una fuerza que el país necesita, porque hasta ahora el país no tiene quien lo defienda. El PRD, el Partido Reformista y el PLD lo que andan buscando es el poder para seguir ordeñando la vaca. Nosotros necesitamos un grupo político que se encargue de los problemas de la nación, que unifique a la nación y que le diga al mundo que nosotros somos la víctima. Ahora mismo nosotros tenemos el pastor de nosotros, que es el cura Francisco, que se ha ido contra nosotros y nadie le ha dicho nada. Una carta pública de ese Frente Nacionalista Democrático le diría al Papa: estimado pastor, usted ha llamado a sus obispos para bajarle línea en el sentido de que los haitianos tienen razón en contra nuestra. Nosotros fuimos la plataforma para llevar el cristianismo a toda América. Nosotros somos uno de los países más católicos del mundo. No merecemos que usted, que es nuestro pastor, se vaya en contra nuestra. Nosotros queremos, a través de esta carta pública, decirle que usted está mal orientado. Felizmente usted dijo el otro día que usted, contrario a otros papas, no es infalible, ni siquiera cuando habla ex oficio. Y nosotros le estamos pidiendo a usted, por este medio, que usted se retracte, que usted reconozca con humildad que se ha cometido un gran error con nosotros y que le diga al mundo que la solución de los haitianos no está en la República Dominicana. La solución está en la Guayana Francesa, donde los franceses tienen 91.000 kilómetros, que tienen apenas 245.000 habitantes. Que la mitad de eso debiera ser para los haitianos, para que ellos refunden su país y para que sea un pueblo digno, que no viva de limosna, que no viva con un grupo político que lo maneja a ellos para andar pidiendo limosna en el mundo para poder vivir en contra de los intereses de esta nación, que no la han dejado vivir desde que nacimos. Bien, vamos a darle las gracias a Leopoldo Pérez Sánchez, darle las gracias por todos esos temas nacionalistas y turísticos que nos ha tratado, que están íntimamente ligados, porque se nos queda para luego hablar sobre el papel de esa mano de obra aquí en el país, si puede verdaderamente colaborar en el sur, porque de hecho en el sur van a estar parte de los recursos humanos provenientes de Haití. Doctor Jacín, usted dijo hace un ratito, lo alcancé a que decía, que hay un señor, Osmar Benítez, que habla no sé cuánto y tal. Yo, que admiro a ese hombre, le digo que cómo es posible que él permita, con las manos cruzadas, que de los 23.000 hombres que se usan para lavar el guineo y demanarlo en la industria del guineo orgánico, de esos 23.000 hayan 21.000 haitianos. Que si los dominicanos no sabemos lavar guineo y cortarlo y llevarlo. Claro que sí, que lo que hay que hacer es eso, no buscarle papel a los haitianos, lo que hay que hacer es poner a los dominicanos a trabajar en su país. Gracias, Leopoldo.